Bienvenido al devocional Alza tus ojos de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. El día de hoy, como parte de nuestra campaña Iglesias Sanas para la Gloria de Dios, quiero que comencemos leyendo lo que nos dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 19, donde la palabra de Dios dice: y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. El devocional de hoy se titula Fuertes para anunciar el Evangelio. Durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado estadounidense llamado Desmond Doss se encontraba en la isla de Okinawa, en Japón. A pesar de no portar armas, Doss se ofreció como médico de combate. En una ocasión, mientras su unidad estaba bajo fuego enemigo, este soldado se expuso al peligro para rescatar a un soldado herido, a pesar de que las balas silbaban a su alrededor. Este hombre se arrastró hasta el soldado y lo llevó a un lugar seguro. Esa noche, Doss repitió este acto de valor varias veces, rescatando así a un total de 75 soldados heridos. Su valentía y dedicación le valieron la medalla de honor, la condecoración más alta del ejército de los Estados Unidos. Como creyentes, nos encontramos en medio de un combate aún mayor, donde luchamos no solamente en el ámbito visible y material, sino espiritual, donde necesitamos valor para hacer lo que debemos hacer: anunciar el Evangelio. El apóstol Pablo, como embajador en cadenas, pues aún se encontraba preso en Roma, después de enseñar acerca de la armadura de Dios para enfrentar esta lucha espiritual, y después de decir que la oración es el arma más poderosa, hace una petición personal. Pide a los creyentes en Éfeso que oren por él, a fin de que al abrir su boca les sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dos cosas pide Pablo en oración. En primer lugar, pide valor para dar a conocer el misterio del Evangelio. La palabra denuedo, que se usa 2 veces en el texto, es una palabra clave que se traduce como valor, audacia, capacidad para hacer algo difícil o peligroso. No es que el apóstol Pablo tuviera miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Pero reconoce su dependencia de Dios y su propósito en todas las cosas. No pide por su liberación o porque mejoren sus condiciones de vida, sino que Dios le dé palabra para que con valor anuncie el Evangelio. Para el apóstol Pablo, sus circunstancias y la adversidad solo son oportunidades que Dios le da para anunciar el Evangelio a su alrededor. Por tanto, pide palabra para poder expresar todo el mensaje de tal manera que sea entendido y aceptado. E incluso cuando usa la palabra misterio del Evangelio, nos está diciendo que debe de hacer esta predicación con más énfasis, porque Cristo murió por nuestros pecados, y al haber resucitado de los muertos, tenemos salvación todos aquellos que creemos. Para muchos sigue siendo esto un misterio, algo incomprensible y difícil de aceptar, pero para el que lo cree es poder y salvación de Dios. Qué importante es orar para que como creyentes seamos fortalecidos para anunciar el Evangelio con valor y dedicación, que no seamos en nada intimidados por las circunstancias o por los que se oponen, e intercedamos por aquellos que dedican sus vidas a la predicación del Evangelio, aquellos que van a otros lugares y a otras culturas donde el mensaje puede incluso ser considerado una locura, pero que por encima de ello, esas personas sean valientes para cumplir la tarea, y nosotros desde aquí también ser instrumentos en las manos de Dios para la salvación de otros. Debemos pedir valor para hablar, como lo hizo el apóstol Pablo. No solamente tenía él que dar a conocer el mensaje del Evangelio, sino que debía hacerlo con toda claridad. Anhelaba que el Espíritu Santo le diera el valor,
la intrepidez para dar el mensaje de manera adecuada y de forma oportuna en cada situación, y que los creyentes de Éfeso se sintieran motivados a pedir y hacer lo mismo. Ellos también debían presentar el Evangelio con toda claridad, sin ambigüedades, para que los oyentes lo pudieran entender y lo recibieran. Hoy día, en medio de una sociedad secularizada y apartada de Dios, debemos pedir lo mismo, que hablemos como debemos hablar, que Dios nos dé a través de su Espíritu Santo el valor para comunicar el mensaje sin temor alguno. Así que Pablo, además de pedir valor, pide también esa capacidad de poder aprovechar las oportunidades. Y de esa forma, entonces Pablo iba a ser fuerte para anunciar el Evangelio. Hay que pedir el valor, pero también esa capacidad que Dios da para poder ser sensibles y aprovechar cada oportunidad que Él nos pone de frente. Hay personas que se convierten en héroes por sus acciones de valor, como aquel soldado que decía al principio, el soldado 2, por su valor salvó de la muerte a 75 personas. ¿Cuántas almas se pueden salvar de la condenación del infierno al creer y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador? Seguramente muchas más de 75 personas. Por eso debemos ser fuertes y valientes para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Pidamos en oración al Señor que nos dé ese valor, pero también que nos dé esa capacidad y esa fuerza que viene de Él para poder hablar como debemos hablar, y que todo esto sea para la gloria de Dios. Quisiera terminar llevándote a una reflexión a través de 3 preguntas. En primer lugar, al igual que el apóstol Pablo, necesitamos valor para anunciar el Evangelio. ¿Cuánto hemos estado nosotros realmente pidiendo ese valor? Lo segundo, ¿qué tan importante es que tú y yo intercedamos por aquellos que predican el Evangelio en otros lugares y culturas? Y por último, pensemos, ¿cuál es el obstáculo más grande que nos impide hablar del Evangelio con valor y con esa fuerza que viene de Dios? Identifiquemos qué es lo que nos estorba y con la ayuda de Dios seamos fuertes y anunciemos el Evangelio. Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos das este día la oportunidad de volver a meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos desafías a tener valor y a cobrar fuerza, Señor, y recibir de ti esa capacidad para poder predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a aprovechar las oportunidades que tú nos das y que realmente anunciemos con valor el mensaje de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga, es el deseo de mi corazón y mi oración por ti hoy. Nos vemos mañana en nuestro tiempo devocional.